Creo que las palabras claves para elegir un casco son certificación, seguridad y precio. Hoy revisaremos el casco HJC C70 en una review real y honesta. No me están pagando por esto, ni tampoco quiero quedar bien con alguna marca. Llevo un año con el casco y creo que puedo hablar con total franqueza. Veremos la historia de la marca HJC y cómo el casco C70 brilla con sus 5 estrellas Sharp. Revisaremos también la competencia, marcas como AGB, Nolan o Rurro o la misma HJC. Pueden vender sus cascos a un precio mucho más elevado y ni siquiera tienen la certificación que este, cuando cuesta menos de $170. Un review completo, honesto y real del casco HJC C70, aquí y ahora. Uno de los accesorios más importantes a la hora de ir en motocicleta es el casco. Y si es que se le puede llamar accesorio, porque la verdad es de primera necesidad. El casco es como el cinturón de seguridad que nos colocamos cuando nos subimos a un auto. Lo colocamos porque tiene que estar ahí, porque es reglamentario, pero la verdad nunca esperamos que realmente se ocupe. Pero llegado el momento, vaya que queremos que funcione y que funcione bien. Saluditos, buena. Al ir en moto, la seguridad es tu mejor compañera. Por lo que al momento de comprar un casco, lo primero que tenemos que buscar es la certificación de seguridad. Si quieren saber mucho más de certificaciones y de entidades y por qué los cascos llevan estas siglas DOT, S o Sharp, les dejo acá arriba mi capítulo sobre las certificaciones. Hoy vamos a hablar en específico de mi casco HJC C70 y cómo ha sido mi experiencia después de un año con él. Los cascos HJC, con sede en Corea del Sur, tienen una historia de más de 4 décadas, pasando de ser un fabricante emergente a ser uno de los líderes en fabricación de cascos. Es como ver al novato convertirse en el campeón. El casco C70 de HJC destaca principalmente por su seguridad, ya que es uno de los pocos con este precio que tiene 5 estrellas Sharp. Para que entendamos rápidamente el tema de las certificaciones, están las certificaciones que se hacen por región. En el caso de DOT está en Estados Unidos y S está en Europa, pero aparte tenemos fundaciones sin fines de lucro que buscan comprobar esas certificaciones y ver que realmente el fabricante esté diciendo la verdad y que el casco proteja. Para eso, Sharp y Snell prueban los cascos en diferentes puntos, les dan golpes por todos lados, les colocan sensores y después de eso sacan los resultados. En el caso de Sharp, una de las fundaciones más importantes de certificaciones de casco, le dio 5 estrellas al C70. Básicamente eso me hizo elegirlo. Buscaba un casco y más que solo elegirlo por el color, el diseño o la marca, te recomiendo buscar por certificaciones, sobre todo como la de Snell y Sharp. Mi experiencia con el casco ha sido bastante buena, ya llevo más de un año con él. De hecho, huele muy rico porque puedes sacar todos los interiores, las esponjas. En este caso el capítulo surgió porque saqué las esponjas para lavarlas, las dejé secar, las volví a colocar y me dieron ganas de hablar con ustedes sobre mi casco. Un producto no necesariamente va de la mano a que sea más caro para que te proteja más. Muchas veces sí, pero también podemos encontrar este tipo de joyitas en donde es un casco que actualmente está costando cerca de $150 aproximadamente, dependiendo de tu país, pero te entrega 5 estrellas de protección. Quiere decir que es un casco
que cumple su función y en exceso. Da la pelea con cascos de alta gama que te pueden costar cerca de los 600 o 700 dólares. En cuanto a sus plásticos, bastante resistente, nada que decir. La forma de colocar y sacar todo en el casco es bien fácil. Con respecto al visor, tiene un sistema de enganche rápido en el cual podemos cambiarlas. Mi visor tiene este raspón del lado de acá, que la verdad no sé cómo se lo hice. Nunca me he caído ni tampoco le he hecho nada al casco, pero ahí está el raspón y ya está. Las esponjas después de lavarlas, o el interior del casco después de lavarlo, quedan 10 de 10, vuelven a la vida. Y también te recomiendo, tengas el casco que tengas, cada cierto tiempo saca los interiores, lávalos solo con agua y jabón. Creo que es lo que más puede limpiar todo lo que se va acumulando ahí, sobre todo en días de verano donde uno quizás puede transpirar más. Interiores totalmente removibles, de fácil acceso, el visor para cambiar o limpiar, ningún problema. Quizás el único punto negativo que le puedo encontrar al casco con respecto al material es quizás la correa que une acá, y esto ya es buscándole algo así, buscándole algo negativo, puede ser la correa, porque si la ven está un poco desgastada por el uso claramente, pero sería lo único negativo que le puedo encontrar al casco. Dentro de las cosas más positivas que tiene el casco es el aislamiento del sonido, algo que muchos buscan y pocos encuentran. La idea es que si vamos en una carretera, en una autopista y nosotros queremos bajar el visor, el casco nos aísle mucho más. Hagamos una prueba. Este audio no va a estar editado, así se escucha con el visor abierto. Y así se escucha con el visor cerrado. La cadena le brilló en lo... No, era broma. Era broma. Así se escucha con el visor cerrado. Bastante bien, ¿o no? Como la vida misma, sin salida. En mi experiencia el casco ha salido muy bueno. Creo que buscándole detalle solo puedo encontrar esta parte de la correa que se está desgastando un poco, pero ya tiene casi un año. Se agradece que tenga esta mallita acá abajo. Tiene también el visor, el cual yo no lo ocupo mucho y debo decir que es porque ocupo lentes. Ahora estos lentes no son solamente de sol, también son ópticos. Yo uso lentes, tengo problemas a la vista. Estos lentes tienen aumento, no es solo para verme todo guapo a la hora de grabar los videos. La activación del visor es por acá arriba y la verdad también se agradece todos estos chiches que son de casco un poco más premium. Está súper bien en este modelo. Un punto bien importante son los competidores de este casco. No todos los cascos te aseguran cumplir su función en todas las marcas. Claro, la marca puede ser muy buena. AGV es muy buena marca, italiana, nada que decir. Asimismo con Nolan o en este caso la misma HJC. Si nosotros buscamos los cascos HJC en la página de Sharp, nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar cascos como el HJC RPHA 70 que valen mucho más que el casco C70, pero solo tienen 3 estrellas. La marca no es distintivo de seguridad. Eso es lo que quiero dejar claro con este capítulo. Nuevamente te recomiendo ver mi capítulo sobre las certificaciones o simplemente informarte sobre certificaciones de casco para que el día de mañana hagas una compra inteligente. Creo que las palabras claves para elegir un casco son certificación, seguridad y precio. Además de eso, los que ya andan en moto les pueden agregar el factor sonido, porque es bien importante que el casco aísle muy bien el sonido. Vean cómo cambia cuando cierra el visor. Una de las cosas que más me sorprendió de este casco cuando me lo compré es cuando salí por primera vez a ruta y en carretera cerré el visor. Es realmente increíble el cambio que este genera y la verdad es un punto a destacar. Más allá de que alguien te diga que la marca es premium o tú creas que es premium,
Este casco protege mucho más que muchos cascos AGV, Ruroc o Nolan. Y todo eso lo puedes comparar en la página de Sharp. Déjame en los comentarios si quieres saber algo más de este casco o cuál ha sido tu experiencia con los cascos. Valoro mucho ese aporte a la comunidad que hacen escribiendo día a día, dejando su comentario, su experiencia, porque muchas veces tu experiencia le puede servir al compañero de al lado. Mi conclusión de mi experiencia con este casco, creo que la resumo diciendo que mi próximo casco va a ser este. No pretendo buscar uno más caro solo porque se supone que lo más caro me protege más. Busquen un casco que los proteja realmente, busquen y compren informados. No crean todo lo que dicen por ahí, ni tampoco solo en la certificación que aparece en la caja de su casco o que la marca te pueda decir. Comparen con estas dos entidades, Snell y Sharp, la real certificación de seguridad que tiene su casco. Para mí el C70, 10 de 10. Ojalá este video te sirva si estás pensando en comprar tu próximo casco. Nos vemos en unos días más con otro nuevo capítulo. Recuerda siempre, equípate lo que más puedas. La información es poder. Rueda seguro y te aseguro que así tendrás las mejores rutas. Chao, chao. La cadena le brilló en lo oscuro. Y tiriririririririri. Ta, tarirarirariririra.